Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la identidad del Israel moderno. Y lo vamos a hacer a partir de una pista que la verdad es de lo más inesperada: sus apellidos. Sí, los apellidos de sus fundadores. Y es que, ¿qué nos dicen realmente los nombres de los fundadores de Israel? Porque esta es la pregunta clave. Como vamos a ver, estos nombres son mucho más que una simple etiqueta. Abren la puerta a una historia mucho más profunda de lo que parece. A ver, fijaos en esto. Grun pasa a ser Ben Gurión. Mileikowski se convierte en Netanyahu. Y ojo, porque lo que revelan las fuentes es que esto no fue casualidad, no fue un simple cambio de nombre, fue un acto político totalmente deliberado, una estrategia en toda regla para construir una nueva identidad nacional justo en el momento de la fundación del Estado. Así que estos apellidos son, por así decirlo, el hilo del que vamos a tirar. Nos sirven como punto de partida para una investigación histórica que nos va a desvelar las raíces, que son muy complejas y sobre todo diaspóricas, de la élite que fundó el país. Y es que detrás de esto había una política de Estado, impulsada por el mismísimo primer ministro David Ben Gurión. Él fue quien presionó a los altos cargos, a los funcionarios, para que se cambiaran el apellido a uno hebreo. El objetivo, pues era muy claro. Por un lado, borrar, o al menos disimular sus orígenes europeos, que eran muy recientes, y por otro, crear una conexión simbólica, directa, con el antiguo Israel de la Biblia. Y no son pocos los ejemplos, ¿eh? Nombres como Chertoch, de Ucrania, que se convirtió en Sheret, o Steinberg, alemán, que pasó a ser Eden. Estos apellidos no son solo nombres en un papel, son la prueba de algo mucho más profundo. Nos cuenta que estas familias llevaban siglos viviendo en Europa. Habían desarrollado allí su propia cultura, su propio idioma, como el yiddish, e incluso su genética se había mezclado con la de los pueblos europeos. Pero cuidado, no pensemos que esto es solo cosa de los askenazíes. La historia de los judíos sefardíes es distinta, su viaje fue otro, pero al final nos lleva a la misma conclusión: una vida muy, muy larga lejos del Levante. Pensemos en apellidos como Toledano, de Toledo, o Navarro. Nos hablan directamente de una historia muy arraigada en España y Portugal, claro, antes de la expulsión de 1492. Y después de eso, de su vida en el mundo árabe, en el Imperio Otomano. Una vez más, son apellidos que nos están contando una historia de diáspora, de estar lejos de su tierra de origen durante muchísimo tiempo. Vale, entonces, si dejamos a un lado los nombres y miramos la historia que hay detrás, ¿de qué estamos hablando? Pues de un periodo de casi 2000 milenios. 2000 milenios lejos de Oriente Medio. Y esto, como es lógico, tiene unas implicaciones enormes. Es que la clave de todo esto es la escala de tiempo. Estamos hablando de 1900 años. 1900 es una barbaridad de tiempo. Un lapso inmenso en el que las comunidades judías, claro, se desarrollaron, crecieron cultural y genéticamente, pero en Europa, en otros lugares del mundo, no en el antiguo Israel. Y esto se ve perfectamente si miramos quiénes fueron los fundadores del Estado. La composición de esa élite lo deja clarísimo. La inmensa mayoría, en torno a un 90%, venían de la comunidad askenazí, o sea, de Europa. Para que nos hagamos una idea, esta línea de tiempo lo resume muy bien. Todo empieza, digamos, en el año 70, con la destrucción del Segundo Templo y el inicio de la dispersión. Luego saltamos siglos y siglos de vida en Europa, hasta que llegamos a 1948, con la fundación del Estado moderno de Israel. Ese hueco, ese vacío de 1900 años, es precisamente el centro del argumento que vamos a analizar. Bien, pues ahora el análisis pega un giro. Dejamos un poco la historia y nos metemos de lleno en el núcleo teológico del argumento de las fuentes. Y para eso tenemos que entender cuál era el estándar bíblico antiguo para definir quién era y quién no era parte del pueblo. La idea fundamental que exponen es esta. Según el Antiguo Pacto, para pertenecer al pueblo de Israel, la regla era la pureza de linaje. La mezcla con otros pueblos no es que estuviera mal vista, es que estaba prohibida, explícitamente. Y no es una interpretación, ¿eh? El mandato es directo y clarísimo. Esto no era una recomendación cultural, un sería bueno que no. Era una condición indispensable del pacto. Mezclarse con extranjeros se veía literalmente como una ruptura de ese pacto sagrado. De hecho, las fuentes que analizamos le dan un nombre a esto: el principio de Esdras, y es un concepto clave porque sentó un precedente radical. Venía a decir que tener ascendencia mixta significaba quedar fuera del pueblo de Dios, así de claro. Bajo la antigua ley, la pureza de sangre era un requisito explícito, no había vuelta de hoja. Y aquí es donde se juntan las dos partes de la historia, la histórica y la teológica. La pregunta es inevitable. Si la regla era esa, una pureza de linaje tan estricta, ¿qué pasa con esa regla después de 1900 años viviendo en otras naciones? Después de una mezcla que, seamos sinceros, era inevitable.
Pues bien, esto nos lleva directamente a la parte final del análisis, donde se presenta la solución a esta tensión. Y la solución, según las fuentes, se encuentra en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. El argumento es bastante directo. Sostiene que en el año 70, con la destrucción del templo, toda la infraestructura del antiguo pacto se vino abajo. Pensemos, sin templo no se pueden hacer sacrificios. Sin sacrificios, el sacerdocio, los levitas, pierden su razón de ser. Todo el sistema simplemente colapsa. Y para apoyar esta idea, se cita este versículo de la carta a los Hebreos. Es una prueba textual, por así decirlo, que dice que al hablar de un nuevo pacto, el primero se da por viejo, por obsoleto, y lo que envejece, pues está a punto de desaparecer. Entonces, llegamos a esta distinción, que es el corazón de todo el argumento. Por un lado tendríamos el Israel según la carne, étnico, nacional, basado en el linaje, y por otro el Israel según la promesa, espiritual, universal y basado ya no en la sangre, sino en la fe en Cristo. Y este versículo de Gálatas es, digamos, la culminación teológica de todo el planteamiento. Lo que propone es que el concepto de ser linaje de Abraham se redefine por completo. Ya da igual si se es judío o griego. La identidad del heredero de la promesa ya no depende de la etnia, sino de la fe en Cristo, que une a todo el mundo en un solo cuerpo. Así que, para resumir, la conclusión principal a la que llega el material que hemos analizado es que el nuevo pacto inaugura algo distinto, una nueva familia espiritual. Una familia que es inclusiva, abierta a toda la humanidad y donde la herencia ya no viene determinada por la genética o la sangre. Y terminamos con esta pregunta, que en el fondo resume todo el viaje que hemos hecho. Hemos empezado con unos apellidos europeos y hemos acabado en una redefinición completa de la identidad. La pregunta queda en el aire para la reflexión. Si la herencia ya no es por sangre, ¿qué es lo que define entonces al pueblo de Dios hoy en día?